decano personal para... Hola, ¿qué tal, señor? Para don Julio... Muy buenos días. Les damos la bienvenida al conversatorio Crisis Financiera, Reforma Bancaria y Futuro del Capitalismo, organizado por el Banco Central de Reserva y el Instituto Mises Perú. Esta conferencia estará a cargo del Dr. Huerta de Soto, uno de los principales exponentes de la Escuela Austriaca de Economía. En la mesa también nos acompaña, en representación del Banco Central, el gerente de Estudios Económicos, el señor Adrián Armas. Es doctor en Derecho y en Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y también cuenta con un MBA de la Universidad de Stanford. A lo largo de su destacada trayectoria académica y profesional ha recibido numerosos reconocimientos, a los que se suma recientemente el título honorífico de doctor honoris causa conferido esta semana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su prolífica producción intelectual incluye más de 70 libros publicados y además quiero mencionar que ha tenido la amabilidad de regalar para nuestra biblioteca una gran cantidad de libros. También tiene numerosas obras en coautoría y artículos en volúmenes colectivos, lo que lo consolida como uno de los principales referentes contemporáneos de la Escuela Austriaca de Economía. Es un honor contar hoy con la presencia del doctor Huerta de Soto y darle la bienvenida a esta sala cuyo nombre es Pedro Beltrán, quien en marzo de 1950 invitó a visitar a este Banco Central al ilustre representante de la Escuela Austriaca de Economía, el doctor Ludwig von Mises. Tiene usted la palabra, doctor Huerta de Soto. ¿Se vaya volando? Bien, lo primero que quería decir es dar las gracias por esta magnífica recepción en el Banco Central de la Reserva del Perú y que estoy encantado de este país. No había visitado nunca, ni pensaba visitar Perú, porque yo no viajo, no salgo de mi casa. Me destroza todo mi hábito regular de estudio, investigación y publicaciones. Pero claro, me dicen que me van a dar un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A ver la tecnología, tienen ustedes que apretarme, que se más esta tecnología. Ups, ahí arriba. Venga, ahora sí se oye. Bueno, entonces estaba en mi casa de Mallorca en el mes de agosto y de pronto recibo ¡pling! Un mensaje por WhatsApp donde me indica que he decidido el claustro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de América, concederme un doctorado honoris causa. Y era esta una de las mayores ilusiones de mi vida. De hecho, yo valoro mucho más el doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que si me hubieran dado el premio Nobel de Economía, cosa que por cierto no me van a hacer porque eso es imposible. No soy yo políticamente correcto. Aunque para Dios no hay nada imposible. O sea que dejamos ahí el question mark, por si acaso. Bueno, entonces, efectivamente, yo hace años le había dicho a Mario Vargas Llosa de mi gran ilusión. ¿Por qué? Porque es la primera universidad que fundaron los españoles en la América continental. Y para mí esto, el corazoncito que tenemos los españoles. Acepté venir y estoy encantado. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y además vine rodeado de mis soldados, igual que Pizarro, que trazó una raya y se metieron 13. Aquí tengo a 13 profesores. Un aplauso para ellos. Pero la principal compañía que tengo es la de mi mujer Sonsoles, que la pobrecilla, y cojeando un poquillo porque no se quiere operar de la rodilla, me acompaña hasta el fin del mundo. Menos mal que viajo muy poco. Un aplauso para Sonsoles. Bueno, ¿y por qué me traigo la comitiva? Pues me traigo la comitiva sobre todo para dar cancha a la gente joven. Son los profesores y académicos jóvenes de los que es el futuro de la humanidad. Y además para que me quiten un poco de trabajo. Ellos se ocupan de dar los seminarios, conferencias. Yo solo hago un acto importante por día. Y el de hoy es este. Aparte de una conferencia de clausura que tengo esta tarde en la Universidad de Lima. El lunes fue maravilloso porque fuimos a la Universidad San Marcos. Me recibió el decano de Derecho y el decano de Economía, el doctor
Bendezú. Y lo primero que me dijo es: profesor Huerta de Soto, eso de que esta universidad es zurda es poco menos que una calumnia. Aquí somos pluralistas, aceptamos todos los puntos de vista. Estaba el hombre viendo por vídeo una clase mía, de esas que siguen millones de personas, y que es la que convirtió al presidente Milei, que era un profesor de economía neoclásica, en economista austriaco. Y fíjense ustedes hasta dónde ha llegado. Pequeñas causas producen grandes efectos. Y después de eso fuimos al auditorio de la Facultad de Económicas, lleno de alumnos, y no saben ustedes el regocijo de la conferencia. Mi conferencia está toda ella dirigida a demostrar que todo lo que les enseñan de economía en el programa es científicamente falso, y especialmente a que básicamente se centran en 4 que yo denomino corrientes reaccionarias pseudocientíficas. ¿Cuáles son estas corrientes reaccionarias pseudocientíficas contra la principal contribución de nuestra disciplina? La principal contribución de la disciplina de la ciencia económica es además la contribución científica más importante proporcionada por la humanidad a cualquier de todas las ciencias. Y lo ha hecho la más joven de todas las ciencias, que por cierto es como comienza la primera frase del libro de Mises, que dio aquí su conferencia, invitado por Beltrán en el año 1950. La más joven de todas las ciencias, la economía, ha demostrado que el ser humano es capaz de darse cuenta de que sale ganando, en vez de matar y comerse al otro, intercambiando voluntariamente con él. Y entonces se genera un proceso social de cooperación voluntaria que se llama orden espontáneo del mercado. Y que si no se le ponen dificultades, expande sin límite la creatividad, el conocimiento, la coordinación, el avance, la prosperidad y el avance de la civilización. Esa es la contribución más importante de cualquier ciencia a la economía, porque es lo que explica que podamos estar juntos y avanzar, a trancas y barrancas, porque el Estado no nos deja. Y en contra de esto se han desarrollado una serie de corrientes reaccionarias pseudocientíficas que lo que quieren es pasar por agua este mensaje y justificar a toda costa que el Estado es necesario y tiene que intervenir. Gravísimo error. Porque, primero, el Estado no es necesario, ya lo explica la economía. Por cierto, para mí la economía es la economía de la escuela austriaca. Ahora vamos a ver que el resto son corrientes reaccionarias pseudocientíficas. En segundo lugar, no solo no es necesario, sino que además es teóricamente imposible. Esa es la gran contribución de Mises. Es imposible organizar desde arriba la sociedad en base a mandatos coactivos por 4 razones. Primero, porque es imposible que el Estado, el órgano de planificación central, que no nos oigan, en el ámbito del dinero, el Banco Central también. Es imposible que se haga con la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Y porque esa información no está dada, ni es constante, ni se puede recopilar, ni existe evidencia histórica incontrovertible, sino que es una información que está continuamente siendo generada por los seres humanos de a pie, desde que se levantan hasta que se acuestan, y somos 8.000 millones. Y además, y en tercer lugar, como dice Mises, porque Estado es coacción y violencia, monopolio, coacción y violencia, boletín oficial del Estado, multas y cárcel. ¡Eso es el Estado! ¡No nos engañemos! Y en la medida en que esta coacción incide sobre cualquier parcela social, bloquea la creación de información a nivel de a pie, que precisamente es la que necesita, como agua de mayo, el planificador central para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Luego, no solo el Estado no es necesario, sino que además es imposible. Y en todas las áreas vemos como el Estado solo genera conflicto, caos y desorden. Hay diferencias de grado, ¿eh? No vamos a comparar el desorden monetario de Argentina con el desorden monetario de Perú, que es muchísimo menor, y esto dice mucho a favor de este banco. Pero no quiere decir que este banco sea necesario tampoco, como vamos a ver enseguida. Y el Estado no solo no es necesario, sino imposible, sino que además el Estado es profundamente inmoral. Esto es otro mensaje esencial. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado dotado de libre albedrío. Es decir, no somos una ameba, ni un hígado, ni una planta. Es una cosa extraña. Somos capaces de crear y descubrir cosas y actuar en libertad. Y el Estado, al ser coacción, ¿qué significa? Es lo que más directamente violenta a la característica más esencial de la naturaleza del ser humano. Por eso el Estado es esencialmente inmoral. Ese es el mensaje que di el lunes con gran regocijo en la Facultad de Ciencias Económicas de las
sedicente universidad zurda de ustedes, la de San Marcos. Y han surgido una serie de corrientes reaccionarias pseudocientíficas que a la desesperada lo que quieren es justificar con una vestimenta de respetabilidad científica la intervención del Estado. ¿Cuáles son esas corrientes reaccionarias pseudocientíficas? Concretamente 4. En primer lugar, el positivismo y el cientismo. ¿Qué es el cientismo? Dice Hayek, la indebida aplicación del método de las ciencias de la naturaleza al ámbito de la ciencia social. Entonces el positivista quiere manipularlos, hacer investigaciones empíricas para conseguir una supuesta evidencia. ¿Y para qué es todo eso? Pues para manipularnos con acción del Estado. En segundo lugar, la segunda corriente pseudocientífica y reaccionaria, en el sentido de que reacciona contra la gran contribución y mensaje de la economía que acabo de explicar, es la economía neoclásica, que por cierto ocupa el 95% de los departamentos. A lo mejor aquí no llegan al 95, es el 75, los otros 25 son marxistas, pero sobre esto hablaremos ahora. Los neoclásicos consideran que solo es economía la que se construye en base al principio de equilibrio, maximización y constancia, y son enormemente peligrosos para el proceso de cooperación social voluntaria. Lo que hacen es dar un respaldo a la ingeniería social. Todo lo que en sus grandiosos modelos construyen, aunque los llaman de manera rimbombante Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, que están poblados, por cierto, no por seres humanos de carne y hueso, sino por pingüinos robotizados o tipos ideales que reaccionan ante los estímulos del mundo exterior. Yo creo que por aquí hay muchos del Servicio de Estudios del Banco, que saben a lo que me estoy refiriendo. Todo lo que de la realidad empírica que ellos creen que no coincide con sus modelos lo tachan de fallos de mercado. Y entonces, obviamente, si hay un fallo, claro, que venga papá Estado o el Banco Central a solucionárnoslo. Sesgo estatista, reaccionario y anticientífico. La tercera corriente reaccionaria anticientífica en nuestra disciplina, que hace un enorme mal, es la macroeconomía. La macroeconomía, obviamente, no voy a extender el sesgo estatal, es clarísimo. Desde arriba, macro, agregado, ¿para qué? Si en una sociedad libre no habría macroeconomistas. Para manipularnos, manipulación fiscal y monetaria. Y dentro de los macroeconomistas también hay, ustedes conocen, muchas familias y sectas y castas. Los monetaristas de Chicago, gente peligrosísima. ¿Por qué son peligrosos? Porque defienden el mercado por las razones erróneas. Y claro, ante razones erróneas, a lo mejor esa defensa es perjudicial a un ataque directo. Ellos dicen que el mercado es bueno porque es perfecto, o prácticamente está muy próximo al óptimo paretiano. Y no, señor, ni el mercado es perfecto, ni está en equilibrio. Y el óptimo... Aquí ha protestado alguien, debe haber alguien aquí filtrado. No, el mercado es un proceso humano de cooperación voluntaria que tiende a descubrir los problemas y a solucionarlos sobre la marcha, y que no puede ser sustituido de ninguna manera por la coacción institucional externa, bien sea de un banco central o de los gobiernos. Luego es una defensa errónea del mercado, y además deja muchos flancos abiertos, porque obviamente los neoclásicos de izquierdas, ¿quiénes son? Krugman, Stiglitz, bla, 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 hasta Samuelson. ¿Qué es lo que dicen? A ver, oiga, usted no será del Mossad o del Servicio Secreto de la CIA o de algún estatista que quiere boicotear este acto. Que digo que deja muchos flancos abiertos a la crítica fácil, porque la crítica fácil, ¿cuál es? Obviamente el mercado no es perfecto, y como el mercado no es perfecto, papá Estado tiene que intervenir, ¿o no? Corriente reaccionaria pseudocientífica. Pero vamos a ver, qué absurdo, qué irrealidad de supuesto. ¿Pero qué es eso del equilibrio si no existe? La constancia tampoco, si somos seres humanos continuamente cambiando las ideas. Y la maximización, pero qué absurdo. Eso será el mundo de la ingeniería, que se conoce la función objetivo y las restricciones y maximizar. Que así no funciona la sociedad, carajo. A ver si los economistas se enteran que lo que les han enseñado es falso. Hay que reconstruir todo el chip. Es muy fácil. Vean mis vídeos, mis clases, y se vienen invitados a Madrid a mi máster y a hacer el doctorado. Y no saben lo que va a ganar el país, Perú. Ya no lo han hecho muchos, ¿eh? Hay aquí muchos peruanos que ya han hecho esto. Por cierto,
Les he dejado fuera una presentación del máster y del trabajo y de las actividades que hacemos en Madrid, en la Escuela Austriaca, desde hace 40 años. Como podrán comprender y comprobar y entender, no saben el cariño y simpatía que me tienen mis colegas catedráticos de los departamentos universitarios de España y de Europa, la mayoría de ellos. Vamos, es que me adoran. Sobre todo desde que han descubierto que han destrozado el capital humano al que han dedicado su vida estudiando corrientes reaccionarias pseudocientíficas. Pero nadie es perfecto y siempre estamos a tiempo de cambiar, como por ejemplo el presidente Milei. Luego está muy clara la guía. Y me dejo para el final, no me voy a extender, la cuarta corriente reaccionaria pseudocientífica, que es el marxismo. Aquí sigue quedando todavía algún resto, en Europa ya no se enseña en ningún sitio, pero el marxismo literalmente nació muerto antes de nacer, murió antes de nacer, porque es coetáneo con la revolución subjetivista de la Escuela Austriaca, que a través de su desarrollo de la teoría del capital y de los ciclos puso de manifiesto la falta de fundamento científico y el carácter profundo de estafa intelectual de la teoría marxista de la explotación. De hecho, la Escuela Austriaca lo que vino a hacer es poner el último clavo del ataúd del científico del marxismo. Pues esas son las cuatro corrientes reaccionarias que controlan la disciplina. Y hay un trabajo mío muy famoso y conocido, que les recomiendo a todos, que lo busquen, se titula La batalla cultural en la ciencia económica, que desarrollo todo esto con detalle. Y esto es lo que expliqué el otro día en San Marcos. Y yo pensé que iba a haber una manifestación de zurdos, me iban a echar y además que iban a comunicar al rector que quedaba suspendida la concesión del doctorado honoris causa. Pues no solo eso, sino que hubo un aplauso masivo de toda la chiquillería, que habían 300 o 400. El decano aguantó toda la conferencia de manera estoica, lo cual es de mucho agradecer, y misteriosamente al día siguiente no cancelaron la concesión del doctorado honoris causa. Y esa es mi mayor sorpresa, alegría e ilusión de haber llegado a este bendito país del gran Perú. Y eso es lo que fue básicamente ayer. También tuvimos una reunión en el Colegio de Economistas y luego fue maravillosa. Con 400 jóvenes salió un chico de 16 años que se llamaba Joaquín Vargas, con su traje, pobrecillo, mal trajeado, cara de indito. Yo no he visto a un tío más listo que este señor, sabía más que yo. Luego está salvado el Perú, ahí le tienen, cojan a Joaquín Vargas, una maravilla. Todavía me he pasado toda la noche embelesado con el Joaquín Vargas. Por cierto, a ver si me conseguís el contacto, porque no quiero perderle y me lo voy a traer para Madrid. Pero ayer había 400 Joaquines Vargas. Y como me he traído, aparte de mis 12 profesores, me he traído un container con 1.600 libros. Me ha costado 8.000 euros el transporte en avión, que llegó de milagro el viernes, para distribuir en todo el Perú y en cada uno de los actos. Y uno de los actos es este. Y ahí fuera tienen todos los que sean del banco, que no haya ninguno que de contrabando de mi grupo se lleve un segundo ejemplar. Tienen mi obra más conocida, que es Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Cualquier persona que esté en un banco central o en el sector financiero tiene que dominar de cabo a rabo esa obra. Fíjense ustedes lo humilde que soy. Está traducida a 21 idiomas. Y la semana pasada le envié por mensajero a don Julio Velarde y con una carta muy respetuosa ese mismo ejemplar y la cuarta edición en inglés. También he entregado al banco un juego para la biblioteca y otro juego para la biblioteca personal de don Julio Velarde. Bien, pues, y ahora llegamos al miércoles, mi tercer día en Perú. No sé si resistiré hasta el sábado, espero que sí, porque esta tarde tenemos un acto también multitudinario en la Universidad de Lima y mañana en la Universidad de Ciencias Aplicadas, y si alguien quiere divertirse, me entrevista a la televisión, cosa única porque yo jamás doy entrevistas en televisión. Hay mucha restricción temporal y se convierte en una frivolidad. Haré un esfuerzo. En Argentina, cuando me invitó el presidente, hice una excepción y ha quedado muy bien. Vean ustedes la entrevista que me hizo doña Cristina Pérez, 600.000 visualizaciones, o la que hizo Antonio Laje, que se presentó por sorpresa a Milei, me la tenía montada, que lleva más de 1,5 millones de visualizaciones. Espero que salga al menos la mitad de bien en la entrevista que me va a hacer el Canal 5 el viernes a las 7. Y espero que todos estarán, y en el banco aquí central, en un gran pantallón, pendientes de lo que va a decir el profesor Huerta de Soto, a ver si van a venir las muchedumbres a exigir la abolición del Banco Central.
Bueno, pues ese es el programa de Perú y vuelvo a decirles que qué alegría, qué satisfacción, qué felicidad, qué gente, qué maravilla. Es que no se dan ustedes cuenta, llegar a Lima es como estar en Madrid, como estar en tu casa. Yo me siento igual de cómodo, contento y además qué alegría, qué simpatía, qué forma tienen ustedes de ser más buena, bueno, yo estoy impresionado, no salgo de mi asombro y además veo este país con mucho dinamismo. Ojalá que no haya nunca gobierno y no funcione, que es lo que pasa en España con el doctor Sánchez, que no puede hacer nada, y entonces es cuando las cosas prosperan, y que el Banco Central, que es pseudo gobierno, que intervenga y muy poco, y si se puede privatizar el dinero y disolver el Banco Central, cuanto antes mejor. Ese es el mensaje, básicamente, muy resumido, por cierto. Porque todos los problemas que aquejan en el ámbito económico y financiero del mundo tienen su origen en algo que ocurrió el 19 de julio de 1844. ¿Y qué ocurrió el 19 de julio de 1844? Pues muy sencillo, tienen ustedes de historia del pensamiento. Se promulgó la ley bancaria de Peel, Peel's Bank Act, resultado de un debate de décadas entre dos escuelas, la Currency School y la Banking School. Los de la Banking School lo que querían era justificar todos los abusos de la banca privada. Es decir, que hiciera la banca privada lo que quisieran, incluyendo el ejercicio con reserva fraccionaria, que va en contra de los principios esenciales del derecho de propiedad que exige una economía de mercado para funcionar. Lo cual sabemos perfectamente desde hace 2000 años, que ya lo dejaron pristinamente claro los teóricos del derecho romano, sobre los que se fundamenta todos los sistemas jurídicos que funcionan. Y en contra estaban los de la banca, los de la escuela Currency School o de la escuela monetaria, que hacen un diagnóstico y bastante certero. Lo que pasaba era lo siguiente: a partir de las guerras napoleónicas se descubre pues, que hay unos ciclos recurrentes, burbuja tremenda, que luego se termina una crisis financiera y una profunda recesión. ¿Qué pasaba? Los bancos privados descubren un negocio entre nosotros cojonudo. ¿En qué consiste? En multiplicar el número de certificados de depósito de dinero de verdad, que entonces era oro, sin tener el correspondiente respaldo. Cada banco emitía papel moneda. Cuando se hacía esto, se organizaba una burbuja, todos tan contentos, subían los precios en Inglaterra, pero ¿qué pasaba? Era más barato comprar los bienes al otro lado del canal, en Francia y en Alemania, y entonces, como no eran idiotas, los franceses y alemanes decían yo quiero mi oro, iban a retirar las reservas de los bancos privados en Inglaterra, y entonces se producía una contracción, una crisis financiera y una profunda recesión. Y esto una y otra vez. Al final, y yo me he leído en el Hansard todo el debate, es maravilloso. ¿Qué nivel científico tenían los parlamentarios de entonces? Al final, se dan cuenta de que todo tenía su origen en que emitían más papel moneda que el dinero que tenían que debían de haber tenido al 100% en oro. Y en la ley bancaria de Peel se establece la obligatoriedad de mantener un coeficiente de caja del 100% para la emisión de medios fiduciarios en forma de billetes. De hecho, se prohibieron y solo se concedió el privilegio al Banco de Inglaterra a condición de que mantuviera el 100%. Fue un triunfo enorme de la ciencia económica en sede política, algo increíble. Cómo hemos ido para atrás como el cangrejo. Si no, vayan ustedes a ver las Cortes Españolas. No voy a mencionar al Parlamento, al Congreso del Perú, que sé que es modélico, entre otras cosas, porque ha decidido condecorarme. Y por tanto no voy a ser desagradecido. Pero el español, no se puede ustedes imaginar. Pero fue un triunfo de la teoría pírrico. ¿Saben lo que es ustedes? Lo que es una batalla pírrica. Estudiense lo de Pirro. Es una batalla que el que gana al final no sabe si ha ganado o ha perdido. Y fue un triunfo que no sirvió para nada, porque resulta que a la sazón los teóricos, tanto de la escuela monetaria como de la escuela bancaria, aunque estos menos, habían olvidado algo que ya habían descubierto nuestros escolásticos del siglo de oro español, y es que los depósitos a la vista forman parte de la oferta monetaria exactamente igual que el dinero en efectivo. Se les había olvidado esto. Esto lo había descubierto ya Luis de Molina en el año 1547, analizando la evolución de los precios en las grandes ferias castellanas. Medina del Campo, Medina del Riaseco, Villalón, y se daba cuenta cómo los bancos, al aceptar depósitos y prestar, lo cual es ilegítimo, vamos a hablar sobre esto ahora, con cargo a dinero depositado a la vista, creaban un gran volumen de dinero, pero que no estaba materializado, dinero en efectivo en ningún sitio. Él lo llama chirografis pecuniarum, dinero escriturario, solo está materializado en forma de apuntes en los libros de los bancos.
Qué distinta había sido la historia de la humanidad si esta gran contribución de los estados escolásticos no hubiera sido olvidada. Porque como en la ley de Peel solo se exigió el 100% a la emisión de papel moneda, se les olvidó exigir el 100% a la emisión de depósitos a la vista, que es exactamente el mismo negocio desde el punto de vista económico, aunque su plasmación sea diferente. En el caso de los billetes, la emisión de papel moneda. En el caso de los depósitos, es simplemente con un asiento, préstamo a depósito creado de la nada. Toma del frasco, carrasco. Quirografis pecuniarum. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a partir de 1844 y de la ley bancaria de Peel, los bancos privados simplemente redirigieron su negocio de la emisión de papel moneda sin respaldo a la emisión de depósitos sin respaldo. Y esto fue tremendo, porque no se interrumpieron los ciclos recurrentes de burbuja especulativa, crisis financiera y recesión económica. Se desprestigió por completo cara a la ciudadanía la ley de Peel y las enseñanzas de la escuela monetaria. Y así hasta hoy. Es increíble que en pleno siglo XXI seamos herederos de este error histórico. Porque ¿qué pasaba? Siguieron las burbujas y como cada X tiempo había que salvar a los bancos, hacer un bailout, pues que el Banco de Inglaterra les salve, pero el Banco de Inglaterra no puede crear de la nada oro, que es el dinero de verdad. Y entonces, bueno, pues se da una excepción para que emitan libras en papel. Oiga, pero es que las libras en papel no es lo mismo que el oro. Pues se establece una ley de curso forzoso, obligatorio, que todo el mundo acepte esto como medio liberatorio de pago. Y entonces empieza a producirse ya una simbiosis entre de banqueros privados y el Banco Central. El Banco Central es una creación de los banqueros privados para salvarse cada vez que vienen mal dadas. De hecho, el primer Banco Central, que es el de Inglaterra, era el banco privado más importante. Y enseguida entra el Estado, dice, esto es un negociazo, esto es fenomenal, el sistema crea de la nada dinero, vamos a dar un privilegio para darles carta de naturaleza para que todo el sistema siga haciendo esto, eso sí, a cambio de que una gran parte importante del señoreaje que exprime a la ciudadanía, la banca, que opera con reserva fraccionaria, me lo den a mí. ¿Cómo? Pues comprándome mi deuda pública y financiando mi compra de votos y mis guerras. Y así llegamos a esta simbiosis entre bancos privados, estados y bancos centrales hasta hoy. Es increíble. Sabemos desde el derecho romano que en el depósito de cualquier bien fungible es un principio esencial que el depositario que recibe, y da lo mismo que sea trigo en un silo, aceite en una almazara. Se dice aquí en Perú, almazara también, es el depósito de aceite, es una palabra árabe, como bien fungible. O dinero, que es el bien fungible por antonomasia, el depositario, que es el que lo recibe, ha de mantener en todo momento el equivalente en cantidad o calidad, lo que los juristas romanos llamaban el tantundem, a disposición del depositante, y que si no lo hacen cometen un delito, en el caso de los depósitos a la vista, de apropiación indebida, y en el caso de la emisión de papel moneda, prohibido en la ley de Peel, de falsificación en documento público y estafa. Y eso se sabe, es evidente, está escrito. Vayan ustedes al Corpus Juris Civilis, estudiense mi libro que lo tienen ahí. Y claro, ya lo decía Hayek, el discípulo más directo de Mises, siempre, siempre, siempre que se viola un principio esencial del derecho se termina pagando por una vía o por otra con un coste social en términos económicos y humanos terrible. Y lo que estudio en mi libro, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, es un análisis de los efectos en cadena que esto tiene. Es como si dijéramos un análisis económico del derecho derivado de analizar ¿qué efectos tiene? La concesión de este privilegio solo a unos agentes económicos, los banqueros, pero no a ningún otro, Cualquier otro depositario de un bien fungible, sea aceite, trigo, que ustedes puedan imaginar, que se apropie de lo que se le ha dado a la vista, comete un delito de apropiación indebida y en España va 8 años a la cárcel. Y en cualquier otro código penal del mundo, serio también, a excepción de los banqueros, carajo. ¿Y por qué? El hecho de que el negocio es absolutamente ilegítimo desde el punto de vista jurídico y de las normas del derecho de propiedad imprescindibles que necesita una economía sana y libre de mercado para funcionar, el hecho de que esto sea así no quita que el Estado pueda declarar legal cualquier cosa, incluso las mayores monstruosidades como esta, y que los que la operan no vayan a la cárcel. Y así llegamos a un sistema. Hoy estoy flojo. Me falta un poco, a ver si puedo meter un poco más de radicalidad a mi presentación. Y así llegamos a un sistema en el que
Sigue expandiéndose el crédito de nueva creación y además se considera que es algo muy bueno. Ahí tenemos todas las corrientes pseudocientíficas reaccionarias para jalear esto. Se tiran los dados a la cabeza entre ellos, como si fueran ahí los de Chicago diciendo, no, monetaristas, el dinero es lo importante. Los keynesianos, no es suficiente, trampa de liquidez, etcétera. Hace falta también gasto fiscal. Pero si son los mismos perros con distintos collares, hombre, desde la perspectiva de la economía sana, pues que es la de la escuela austríaca. Y llegamos a la situación actual en la que tenemos toda esta orgía que regularmente se repite y que continuamente desestabiliza el mundo financiero de las mal llamadas economías de mercado. Y que en el ámbito monetario, y es increíble, siguen lideradas por los únicos órganos de planificación central que han quedado vivos después de la caída del muro de Berlín. Se les llama bancos centrales, que son los que orquestan toda la borrachera de expansión monetaria y generan continuamente inestabilidad. Hay pequeñas diferencias de grado, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, íntimo amigo mío, no saben ustedes lo contento que se pone cada vez que se lo explico. Y le digo, si es que teníais que ir todos a la cárcel. Y se podrá debatir si la política monetaria del Banco Central Europeo es mejor o peor que la Reserva Federal. La Reserva Federal. Ahora ha dicho Trump, vamos a echar a este y poner al mío, pero el pobre Trump no tiene idea de nada y de lo que dice. Claro que hay que criticar al Banco Central, pero no porque no esté a mis órdenes y baje los tipos de interés como yo quiera, sino por todas las barbaridades que ha hecho antes y todas las crisis y burbujas que ha originado. Y el objetivo es, como es lógico, eliminar el poder de los bancos centrales, que no harían falta para nada, simplemente habría que tomar una sola medida, que son las que explico en la transición en mi libro. Y una de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida profesional es que dos diputados Tory, Steve Baker, a ver si me acuerdo del nombre, y Douglas Carswell, por Clacton y Wycombe, miren, me acabo de acordar porque estaba improvisando, proponen en el Reino Unido, en la sede de la democracia más antigua del mundo, hacen una propuesta de ley que consiste en completar la ley de Peel allí donde quedó incompleta. Porque créanlo ustedes o no, fíjense cómo son los ingleses. La ley de Peel sigue en vigor a todos los efectos. Es increíble, compruébenlo. Todo el servicio de estudios. A partir de ahora y de hoy, el servicio de estudios de este banco va a cambiar radicalmente. Aquí se ha producido un terremoto científico y teórico. Y lo que proponen es completar la ley de Peel allí donde quedó incompleta y exigir el 100% también a la emisión de depósitos. Ojo, emisión de depósitos a la vista, nada más, y equivalentes. ¿Qué es el equivalente de un depósito a la vista? No sé aquí, pero en España dicen, miren, esto es un depósito a plazo a 30 días. Y le dicen sottovoce, sin embargo, si usted necesita el dinero, se lo puede llevar cuando quiera. Eso es un depósito a la vista, claro. Porque si haces un depósito a plazo, no es un depósito a plazo, es un préstamo. Y en el momento en que esto se establezca, se impide la creación monetaria por parte de todo el sistema bancario. Ya no hay reserva fraccionaria. Y lo más importante, se obliga a los bancos a ser lo que deben de ser, intermediarios financieros de verdad. Es decir, coger con una mano préstamos y prestar con la otra, pero a plazo. No hay disponibilidad en el momento o inmediata, en el momento en que se dé esa posibilidad, ya tenemos la posibilidad de expandir la masa monetaria en forma de medios fiduciarios, Mises los llamaba sustitutos monetarios perfectos, y reiniciar todos los procesos de manipulación monetaria y financiera a los que tristemente nos hemos acostumbrado a vivir y damos por algo normal, lo que no es sino la mayor anormalidad que puede imaginarse y la mayor incompatibilidad en relación con una economía de mercado y un sistema capitalista sano. En el momento en que se tomara esta medida, ya por tanto los bancos serían intermediarios financieros perfectos y los bancos centrales sobrarían, porque ya no habría crisis monetarias. Todo el mundo que fuera por su dinero a la vista estaría ahí. No habría posibilidad de corralitos. Claro que podría haber mala gestión, como fondos de inversión, sociedades de cartera o intermediarios financieros, pero este es un tema secundario que se solucionaría con las normas tradicionales pues, de quiebra y de suspensión de pago que hay en todos los ordenamientos jurídico-mercantiles del mundo. Y la pregunta es, ¿y entonces quién se ocupa de la masa monetaria?
de la base monetaria. ¿Quién se ocupa del dinero? ¿Cuál sería el dinero? Y es que el dinero se nos ha expropiado, se nos ha robado para poder mantener todo este montaje. El dinero era el oro. El dinero de la humanidad es el oro. De hecho, yo no viajo sin mi moneda de oro. Es muy famosa y además es legendaria, porque es la que utilizo en todas mis casas. ¡Allí va! ¡Ay, coño, que no suena! Porque es que hay una moqueta. Por favor, que alguien me traiga mi moneda de oro, porque si no pierdo la inspiración. Venga, el abogado del Estado y exsecretario general de la Telefónica. Perdón, para mí el Estado, ya lo expliqué ayer, no saben la cara de doña Yeiri, la rectora de San Marcos, cuando dije que el Estado era la encarnación del demonio y el anticristo. Por tanto, lo siento, Ramiro, eres abogado del anticristo. ¿Para qué tantos años haciendo oposiciones? Me cago en la leche. Menos mal que te has jubilado, porque es que si no, no podría seguir siendo amigo mío. Y también viene un aplauso para la pareja Sánchez de Lerín Máiquez, que tienen la paciencia de aguantarme. ¿Saben ustedes lo que es todo el viaje en avión hablando de esto? Y lo mejor de todo, me meto con el comandante y el copiloto. Ya estaban avisados, porque uno de mis alumnos del máster es de Iberia. Y estaban viendo todos mis artículos y mis separatas. Ahí nadie vigila el avión, yo aterrorizado. Digo, oye, aquí nadie lleva esto. No, esto es un avión última generación, 350. Mira, ahí hay una nube, mira qué sencillo. Coge un joystick, hace así, y hace el avión. Le da la vuelta y pasamos la nube. Me empiezo a poner nervioso. Oye, yo le quiero preguntar esto de Milei. Voy a hablar ahora sobre Milei y su programa bancario. Seguro que le interesa, van a tomar nota y esto se va a hacer mundialmente conocido. Bueno, pues total, que al final me puse nervioso y me volví a mi asiento rezando de que por favor dejaran de leer mis obras los comandantes, el copiloto, y se dedicaran a llevar el avión. Pero por lo visto me decían que eran 12 horas y aburridísimo y que les había dado la vida gracias a mis artículos. ¿Quién se ocupa de la base monetaria? Bueno, yo propongo privatizar el dinero, allí donde fue expropiado el oro, y que la base monetaria se cree naturalmente, como nos ha dado Dios, en base a la creación de las minas, a la extracción minera. Lo que pasa es que la transición es relativamente complicada, hay diferentes posibilidades, no me voy a extender en esto, todavía me queda mucho tiempo, yo en 15 minutos soy capaz de abolir 25 bancos centrales. Y lo tienen ustedes en el libro, de los diferentes problemas y posibilidades que hay de transición. Uno de los objetivos programáticos del presidente Milei, como ustedes recordarán, era dolarizar y eliminar el Banco Central, concretamente. Bueno, entonces yo ya le asesoré y le dije, mira, lo que tienes que hacer es los pasos clarísimos. En primer lugar, establecer un coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista en pesos, porque es el primer paso de la reforma. Lo tienen en el 55, lo subieron hace 6 meses del 45 al 55 durante 6 meses. Estoy hablando de memoria, pero serán cuestiones de detalle. Y hace 2 o 3 semanas ha vencido el plazo y ha vuelto a estar al 45, lo cual, por cierto, supone una inyección a través del multiplicador bancario, pero como yo doy por supuesto que todos sois especialistas y estáis entendiendo lo que estoy explicando, ¿no? Que no le viene nada bien, aunque sea temporal, porque estaban todos los bancos, como dice él, fully loan up, ¿no? Pues un poquito inflacionaria. Pero bueno, lo ideal sería 100%. Y una vez que ya tengas consolidado al 100%, ya puedes hacer el canje con dólares. Y por cierto, tiene casi los dólares necesarios para canjear peso por dólar. Pero ojo, no peso en efectivo, ya saben ustedes. En todos los países del mundo, solo una fracción, me refiero a las economías desarrolladas del sistema capitalista. A ver si encuentro mi fajo que he traído para la conferencia. Solo en torno al 10% está plasmado en dinero de verdad, papel moneda o lo equivalente, que son las reservas en el Banco Central de la banca privada, solo el 10%. ¿Y dónde están las otras 9 décimas partes? Son precisamente ese dinero escriturario, ese señoriaje extraído a la civilización, a la generación tras generación, y que se ha quedado la banca, y que figura o luce en sus balances como contrabalanceado con inversiones, préstamos, etcétera, ¿no? Pero no está es un dinero virtual. Esta es la gran... Por eso me hacía mucha gracia cuando decía en la última crisis el Papa Francisco y compañía decían, ¡joder, que devuelvan el dinero! ¿Dónde está todo ese dinero que de pronto se ha esfumado? Yo estuve a punto de coger un avión, irme a Roma y decir, mire usted, el dinero de la misma manera que se crea como un acordeón, se contrae y desaparece cuando viene la crisis. Aquí no se va a llevar a nadie en maletines, entre otras cosas porque no se puede llevar en un maletín el aire. O sí se puede llevar en el maletín el aire. Bueno,
Entonces se podría hacer encaje en dólares. Eso sería un avance muy importante para el país, pero claro, serías dependiente de por vida del área dólar. Una cosa, el político es un campo minado, la política. Lo único que se puede pedir a un político es que tenga las ideas claras, las difunda y las visualice. Y en esto, mi directo discípulo, Milei, es admirable. Porque en todas las calles, plazas públicas, etcétera, entre la campaña y antes de ella, siempre ha dado unas clases impecables de teoría económica austríaca, chapó, que ni siquiera yo mismo habría sido capaz de dar. Pero luego llega la dura realidad y a ver cómo podemos implementar esto, cómo se podría hacer. Hombre, si se hiciera así, conseguiría dos cosas. Primero, ya enajenar la política monetaria, ya no dependería del Banco Central de la República Argentina. Seguro que el señor Bausili, si me escucha, se va a poner así de horrorizado. Se podría liquidar el Banco Central, los bancos privados ya actuarían a su propia cuenta y riesgo con un coeficiente de caja del 100%. Habría que discutir si ahí podemos incluir no solo los dólares en efectivo, sino también cuentas a la vista en dólares en bancos AAA que tuvieran además un supervisor tipo Reserva Federal. Pero en pocas palabras, está muy claro que ya sería área dólar y dependería del dólar, como estamos en España en relación con el euro, con una diferencia que no tendría nada que decir en la Reserva Federal Argentina, lo cual es muy bueno, porque el Consejo del Banco Central Europeo es un desastre. Están representados todos los países. Y aunque nominalmente es independiente, oiga, cójanse las actas, bueno, las secretas que no se publican, pero las que te cuentan, cada país, su representante tiene que defender sus intereses, los del sur que se inyecte más, los del norte que no tanto. Y ahí se tiran los tachos a la cabeza y al final se llega eventualmente pues, a un consenso. Sería un paso adelante muy importante. Sobre todo impediría que cuando como dice él, Milei, los zurdos vuelvan al poder, en lo que es el movimiento pendular habitual de los sistemas democráticos, hacerles mucho más difícil la posibilidad de intervenir o manipular monetariamente la Argentina. Pero sí que sería dependiente del capricho de lo que se decidiera en última instancia por la Reserva Federal. De todas formas, saben ustedes que hay países parcialmente dolarizados, entre otros este. Y luego tienen Ecuador y Panamá, etcétera. Y es un paso adelante bastante bueno en la buena dirección. A mí me decía Milei, el problema que tiene Milei es el problema que tienen todos los políticos. Los políticos no son mala gente, no piensen ustedes que son mala gente, ninguno, ni siquiera el del sombrero, no son mala gente. No, el político lo único que pasa es que vive en un sistema que es esencialmente corrupto, que le corrompe y que además nos corrompe, que es el sistema del Estado. Por eso hay que acabar con el Estado cuanto antes mejor. ¿Y saben ustedes lo que es dedicarse a la política para tratar de impulsar las ideas de la libertad y correctas? Es inmolarse en vida. Es como querer un inmenso transatlántico enseguida moverlo a babor y estribor y empieza a moverse muy lentamente y muchas millas más adelante a lo mejor, y si hay suerte cambia de dirección en la buena dirección, pero para cuando cambie ya te han echado, has perdido las elecciones y todo se vuelve a arruinar de nuevo. Esa es mi definición. Pero eso no significa que no tengamos la obligación moral de seguir luchando en esa línea, a pesar de todas las restricciones. Y Milei me confesaba que se siente muy solo, tiene un equipo muy bueno, pero ¿cuál es el equipo de Milei? Hombre, que tiene que trabajar con los mismos que tiene. ¿Y dónde han estudiado? Pues los del Banco Central Argentino. Por cierto, el deseo de los funcionarios y del Banco Central Argentino de hacerse el harakiri, que es cero, cero. En segundo lugar, toda la banca privada, lo que llama Milei empresarios prebendarios, ¿cómo les vas a cortar su principal fuente de beneficios, que es la de crear dinero de la nada, expandiendo el crédito? Todos en contra. Todos los organismos internacionales, todos ustedes saben mucho, no voy a hablar de la Georgina, etcétera, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, lo único que tienen es el manual estándar de un plan de estabilización y punto, nada de ir para adelante. Aunque yo a todos les he mandado mi libro de dinero, crédito bancario y ciclos económicos, a ver si hay alguien estudioso y por lo menos se le enciende la bombilla. Pero yo creo que sí que va a haber y además va a proceder de Lima. Si es que estamos haciendo historia, ya verán ustedes cómo el mundo económico cambia a partir de hoy y de esta conferencia. Historia, todo va a tener su origen en las conferencias de Huerta de Soto de Lima, 75 años después de que viniera el bueno de Mises. Y está él solo, con Toto Caputo, etcétera, y con unas dificultades inmensas, y está haciendo lo que buenamente puede. Me decía, es que hemos hecho unas encuestas de si los argentinos quieren dolarizar o no, y aunque les parezca increíble, y no lo es, mayoritariamente no quieren dolarizar. ¿Y por qué no quieren dolarizar?
¿Qué pasó en Argentina? Que quedaron escaldados. ¿El corralito? Claro. Se les ocurre dolarizar manteniendo un sistema de banca con reserva fraccionaria, lo que equivale a permitir que la banca privada genere dólares virtuales. A las primeras de cambio, que haya una crisis de confianza y va la gente por sus dólares, no está allí y viene el corralito. Y todavía se acuerdan. Y la gente asaltando las tiendas. Luego, no puedes dolarizar sin un coeficiente de reserva 100%. Y que no me digan que en Ecuador no tienen un coeficiente del 100% en dólares. A efectos prácticos sí que lo tienen, porque tienen muchos depósitos en Treasury Bills, etcétera. También hay un acuerdo más o menos implícito con la Reserva Federal, etcétera. Bien, y además son economías muchísimo más pequeñas. Pero en la medida en que no tengan el 100%, siempre están cogidos con alfileres como venga una crisis financiera. Pero en todo caso la sintieron en su carne los argentinos. Y como no se haga, como le dice mi ley, una ley anticorridas, esto de corridas no es corridas de toros. Aquí tenéis los toros. Este es un país civilizado. Menos mal que aquí hay toros. No es como en Argentina, que no hay toros. O en México, que lo han prohibido. Menos mal que el año que viene voy a México también, con mis soldados de Pizarro, y vamos a conquistar México. Se va a organizar, la de Dios es Cristo. Bien. En pocas palabras, ¿se acuerdan del corralito y de lo que supuso tremendo? Por cierto, el mayor corralito de la historia no es en la Argentina. No. ¿Lo hicieron quién? ¡Los gringos! 1933, Roosevelt, mira, no me lo he traído, $10.000 de multa y penas de cárcel a que no entregara su oro. Así literalmente, cojan ustedes que están en internet y léanse, de cárcel. ¿Y de dónde vienen? De los gringos, que se creen tan listos, que dominan las facultades de economía, la escuela de Chicago, todos los premios Nobel nos dan a nosotros, controlan todos los organismos multinacionales, van ustedes a estudiar allí, dependen de la ayuda, mucho cuidado en decir algo que no sea políticamente correcto, hasta aquí sí, hasta aquí no, pero esto ha cambiado, porque hoy se inicia el futuro de la historia aquí, en Lima. Veremos qué puede hacer el bueno de Milei, aunque lo tiene muy difícil, pero yo, en todo caso, siempre le animo y le asesoro. Él sabe perfectamente lo que hay que hacer. Pero del dicho al hecho hay un buen trecho. Y la vida real está llena, y sobre todo la política, de restricciones. Y entre otras cosas tienes que dominar, como es lógico, el Congreso, que es el que tiene que hacer las leyes correspondientes, y no lo domina. A pesar del éxito en las últimas elecciones, se ve obligado a hacer todo tipo de componendas para sacar adelante las reformas. Y es muy meritorio las reformas que ha efectuado, porque ya desde el decreto de necesidad y urgencia con 300 liberalizaciones le tumbaron toda la parte laboral, pero sacó adelante, por ejemplo, la liberalización del mercado de alquileres, que ha sido agua de mayo para el país. Luego ha sacado, no hace mucho, la reforma laboral, que pasada por agua, pero que es un paso muy adelante. Fíjense ustedes que las relaciones laborales en Argentina seguían en vigor las mismas establecidas por el peronismo en el año 1974. Así va el país. Menos mal que aquí ustedes todo es informal y hacen lo que quieren. Por eso funciona Perú. Gracias a Dios. Bueno, ha sacado una ley de educación maravillosa permitiendo el homeschooling y que en todo el sistema público de educación sean los padres los que decidan qué se enseña en cada colegio público y a qué funcionario se contrata o no. Chapó, todo en la buena dirección. Ha sacado otra ley diciendo que queda modificado el sistema fiscal que establece que era culpable cualquier contribuyente, a no ser que se demostrara lo contrario. Pues ahora se ha cambiado la presunción. Considera inocente cualquier contribuyente, a no ser que demuestre el funcionario que es culpable. Y así, poco a poco, pues está haciendo las reformas estructurales en la buena dirección. Que le dé tiempo y que esto se consolide. Miren, a mí me da lo mismo la política y el día a día. Es importante y relevante, y sin duda alguna yo deseo lo mejor a los argentinos, igual que le deseo a los peruanos, y desde este viaje mío 100 veces más a los peruanos, porque estoy enamorado de su bendito país. Qué suerte tienen ustedes en estar en la España de América, que es el Perú. Les deseo lo mejor. Pero donde sí ha triunfado Milei es en el campo de las ideas. Y en el campo de las ideas, ya en la batalla cultural y dentro de ella, en el ámbito de la ciencia económica, ha sido un difusor o un altavoz a nivel mundial en todos los foros de lo que es la economía correcta de la escuela austriaca, como no ha existido en la historia. En todas las reuniones
de altura con jefes de Estado para romper el hielo. ¿Qué libros lleva? Los de Mises, los Hayek y los míos. Vean ustedes en Internet cuando se los da a Macron, o cuando se los da a Meloni, o cuando se los dio al Papa Francisco, o cuando se lo ha dado hace no mucho al Papa peruano-americano. Le mandamos todos los libros, los míos, Mises, Hayek, en inglés, porque es de lengua materna inglesa, y es todavía tiene nacionalidad americana, en español, porque es un peruano, y en italiano, porque es el idioma oficial del Vaticano. Y ahí los tiene, a ver si se los lee. Este sí que es una persona inteligente, no tiene un pelo de tonto, este Papa. Y además procede de aquí. Y ahora entiendo mucho de lo que hace este hombre. Una maravilla. Y claro, esto es un eco que hace que ponga en el punto de mira a la Escuela Austriaca de Economía, porque cuando llegamos los austriacos enseguida nos miran con una cierta sonrisilla de superioridad. No, yo estoy en Oxford, o yo soy de Chicago, oiga, yo tengo un doctorado de Minnesota, de econometría, por favor. Si es que esto de los austriacos, ¿qué es? Eso no es ciencia. ¡Ojo! Lo que no es ciencia es la tuya. Ya ha quedado demostrado, y si no, estudienlo. Has perdido tu día, tu vida y has mal invertido tu capital humano en lo que no son sino corrientes reaccionarias pseudocientíficas construidas ad hoc para seguir justificando la intervención coactiva de los que nos gobiernan y de los que quieren dirigir nuestras vidas. Y si no, hacer un examen de conciencia, cada uno de los que está ahí. Y ya verán cómo llegan a la conclusión a la que he llegado yo. Y voy a terminar con dos cosas, porque me han dicho que tienen un comité a las 12 y que me espera el señor, no sé si le llaman presidente o gobernador, señor presidente. Por cierto, la transición al coeficiente de caja del 100% la tienen en el capítulo 9 de mi libro. Y uno de los subproductos más importantes es que como resultado de ella se podría devolver toda la deuda pública sin coste y sin ningún efecto inflacionario. O financiar, en el caso de mi país, toda la transición a un sistema de pensiones de capitalización. ¿Por qué? Lo voy a explicar y como solo ustedes economistas lo van a entender enseguida. Se emitiría el dinero en efectivo de verdad, o las correspondientes reservas, para equilibrar, compensar la totalidad de los depósitos bancarios a la vista que hayan emitido y tengan en sus balances los bancos privados. No sería inflacionario, porque esa emisión quedaría esterilizada, porque a partir de ese momento ya se exigiría el coeficiente del 100%. Y entonces se plantea el siguiente problema: ¿y qué pasa con los activos que actualmente lucen en los balances de los bancos, contrabalanceando los depósitos a la vista? ¿Qué pasa con eso? Entre nosotros, eso es como si dijéramos el señoriaje expropiado a la ciudadanía generación tras generación a través del sistema bancario con esa fraccionaria orquestado por los bancos centrales. Lo que yo propongo es constituir unos fondos de inversión o sociedades de cartera y canjearlos por la deuda pública viva. Según un estudio del Cobden Center, de mis chicos que propusieron volver al coeficiente, completar la ley bancaria de Peel en Inglaterra, allí donde quedó incompleta, se me olvida decirle lo que pasó, se me olvida decir, paréntesis, pues llegó el canciller del Exchequer, que se llamaba Osborne, y como siempre que se quiere joder una cosa, ¿aquí se dice lo de joder también o no? Ah, bueno, no se dice, bien, pues no lo digo. Crearon una comisión de estudio, y al final, ¿en qué quedó el asunto? Ya hemos llegado a la solución, vamos a separar la banca comercial de la banca de inversión, volver a la Glass-Steagall Act, antes de que la aboliera Clinton, qué desastre. Es un mini paso en la buena dirección, pero tengan en cuenta que todas las crisis del siglo XIX fueron emitiendo crédito, expansión de crédito a corto plazo, descontando letras, luego no se soluciona el problema de fondo. Y así es lo que quedó. Al Banco de Santander le obligaron, doña Patricia quedó horrorizada, pues a separar, etcétera. Y ya saben ustedes el origen de Morgan Guaranty Trust y de Morgan Stanley. Era cuando se hizo esta ley en los años 30, pues el pobre JP Morgan, no tan pobre, habría que hablar sobre el largo y tendido, tuvo que separar la banca comercial de la banca de inversión. Así que aparece Morgan Stanley y la banca comercial JP Morgan. Si alguna vez me dan el premio Nobel de Economía, que no me lo van a dar nunca, será precisamente por lo que explico en la transición, porque fíjense ustedes, permitiría devolver toda la deuda pública a los del Cobden Center, que han hecho en el estudio para el Reino Unido, y les cuadra perfectamente, sin ningún efecto inflacionario. Eso sí, a partir de entonces, condicionado a que se mantenga per secula seculorum el coeficiente de caja del 100% en relación con los depósitos a la vista. ¿Y cómo se inyecta la base monetaria? Maurice Allais, premio Nobel de Economía francés, proponía, bueno, pues que una agencia inyecte un 2% de crecimiento de masa monetaria y dinero al año. Hay varios procedimientos, pues que una parte del gasto público equivalente al 2%
2% se dé de esta manera. Muy peligroso, ¿eh? Casi mejor sería mandarles un cheque a todos los ciudadanos por igual del total de ese 2% al año. Y la última fase de la reforma sería ya hacer el canje del dinero que quedara como consecuencia de esta reforma por dinero de verdad, que el elegido por la humanidad es el oro. Y se plantea el debate de si se podría utilizar una criptomoneda, un bitcoin, que eso es muy interesante. Pero tengan en cuenta que Mises ya lo demostró, el dinero es el resultado de un proceso orgánico histórico y no se puede crear una moneda de la nada. Así, tendrá todas mis simpatías el bitcoin, como una criptodivisa, un refugio para defenderte del Estado, pero altamente especulativa y arriesgada. Pero de dinero, desde luego, teóricamente es imposible que se convierta. Y en la transición es mucho más fácil que sea el oro porque ha sido elegido por la humanidad. Todo ser humano, aunque sea el más humilde, en la India tiene algo de oro, aunque sea un solo anillo, cosa que no se produce todavía en relación con los bitcoins, a pesar de que estén con los satoshis. Por cierto, si se van ustedes a la página web del Centro de Investigación del Bitcoin, verán que son las obras de un servidor las citadas y las que parece ser que se utilizaron para inspirar en la creación del bitcoin, lo cual para mí es motivo de gran orgullo, pero no quita un ápice mi convicción de que desde el punto de vista de la teoría económica de verdad, que es la de la escuela austríaca, es teóricamente imposible que el bitcoin se convierta en dinero de verdad. Y la última reflexión con la que termino, ya lo he comentado antes, es lo he comentado lo de Joaquín Vargas. Voy a terminar con este chico, 16 años, ayer dio una exposición que, fíjense ustedes, yo ya tengo 69, por tanto ya no tengo la energía de cuando era joven, ya tengo mi mente oxidada, ya muchas veces tengo fallos, etc. Este no tuvo ninguno y tiene 16 años y es de Perú. A este tío le tienen ustedes que darle, vamos, viendo a Joaquín Vargas y a sus compañeros me di cuenta ayer que no son 10, no son 100, no son ni siquiera 1000. Son 10.000 e incluso 100.000 los jóvenes de este país y de Hispanoamérica que se están formando y que serán, sin duda alguna, los Mileis del futuro. Muchas gracias. A ver, estamos en tiempo. Entonces, por favor, señores, ahora al salir van a ver ustedes que tienen su libro preparado. Es este. Los que vienen de mis huestes, que no cojan ninguno. Y también tienen Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, donde explico la imposibilidad del estatismo. Verán también un resumen del esfuerzo que hacemos en la Hub austríaca en Madrid. Y luego las dos convocatorias que ha hecho la fundación que lleva mi nombre. Se me ha olvidado decir, he creado el Premio Nobel de Economía para jóvenes menores de 25 años, dotado con 100.000 euros. Solo hay que escribir un ensayo de 6 páginas. Sobre un tema concreto que este año es intervencionismo digital. Aquí tienen todas las condiciones. Por favor, que el máximo de jóvenes peruanos se postulen. Y también concedemos 300.000 euros en becas de investigación para estudiar todas las parcelas que hoy el Estado subyuga y cómo funcionarían en un entorno de completa libertad. Se llaman becas de investigación sobre anarcocapitalismo. Vamos a dar 15 este año de 20.000 euros a cualquier investigador individual o grupo de investigadores. Anímense, postúlense y ahí fuera tienen toda la documentación. Y ahora levántense como mayor, porque el primero que coja First Come, First Served Basis se llevará el libro, y a lo mejor hay algunos que se quedan sin libro, porque solo me he traído 62 más 8 pequeños, total 70, no habrá suficiente. Y nada de estudiar en el servicio de estudios, durante una semana a leerse mi libro. Venga, muchas gracias a todos. Oiga, esta era su intervención. Bueno, espero que no se hayan aburrido. Bueno. Ya no espera el doctor Velarde. Dale, Fabio, vamos para allá.